Bueno, les voy a dar un mensaje navideño esta mañana, porque no pude darles uno en Navidad, pero creo que es muy apropiado para el nuevo año. Incluye el Magnificat en nuestra lectura. Está en Lucas capítulo 1, página 74 del Nuevo Testamento de la Biblia Buenas Nuevas. Versículo 26 de Lucas capítulo 1. En el sexto mes del embarazo de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Él tenía un mensaje para una muchacha prometida de matrimonio, a un hombre llamado José, que era un descendiente del rey David. La muchacha se llamaba María, el ángel se acercó a ella y le dijo: Pasa a ti, el Señor es contigo, y te ha bendecido grandemente. María estaba profundamente preocupada por el mensaje del ángel y se preguntaba qué significaban sus palabras. El ángel le dijo: No temas, María, Dios ha sido misericordioso contigo. Quedarás embarazada, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. El Señor Dios lo hará un rey, como lo fue su antepasado David, y será rey de los descendientes de Jacob para siempre. Su reino nunca terminará. María le dijo al ángel: Soy virgen, ¿cómo entonces puede ser esto? El ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder de Dios reposará sobre ti. Por esta razón, el santo niño será llamado Hijo de Dios. Recuerda a tu pariente Elizabeth. Se dice que ella no puede tener hijos, pero ella misma ahora tiene 6 meses de embarazo. A pesar de que es muy mayor, porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Soy la sierva del Señor, dijo María. Que me suceda como tú has dicho. Y el ángel la dejó. Poco después María se preparó y se apresuró a ir a un pueblo de la región montañosa de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé se movió dentro de ella. Elizabeth se llenó del Espíritu Santo y dijo en voz alta: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito el niño que darás a luz. ¿Por qué me ha de pasar esta cosa tan grande? Que viene la madre de mi Señor. Porque apenas escuché tu saludo, el bebé dentro de mí saltó de alegría. Qué feliz eres de creer que el mensaje del Señor para ti se hará realidad. María dijo: Mi corazón alaba al Señor. Mi alma se alegra por Dios mi Salvador, porque se ha acordado de mí su sierva. De ahora en adelante todos me llamarán bienaventurada, por las grandes cosas que el Dios fuerte ha hecho por mí. Su nombre es santo. De generación en generación muestra misericordia a los que le honran. Ha extendido su brazo poderoso y dispersó a los soberbios con todos sus planes. Derribó a los reyes poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Cumplió la promesa que hizo a nuestros antepasados y ha venido en ayuda de su siervo Israel. Se ha acordado de mostrar misericordia a Abraham y a todos sus descendientes para siempre. María permaneció unos 3 meses con Isabel y luego regresó a casa. Bueno, antes de que veamos esto en detalle, cantemos el himno número 92, escrito por la hija de un ministro bautista en las islas del oeste de Escocia, con una hermosa melodía gaélica. Niño en el pesebre, infante de María.
Padre, como trajeron los sabios oro e incienso a tu Hijo, le traemos estos obsequios de dinero para que el nombre de tu Hijo sea más conocido, para que el verdadero significado de la Navidad pueda difundirse, para que muchos más hombres, mujeres, conozcan el mensaje duradero y el efecto de ese maravilloso evento. Ahora oramos para que mientras hablamos juntos me des esas palabras que una vez dijiste, ni más ni menos, y que nos des a todos mentes y corazones receptivos para ver algo nuevo en la historia con la que tanto hemos estado familiarizados. Podríamos darlo así por sentado. Así que quédate con nosotros al hablar y escuchar para que ninguno de nosotros vuelva a ser el mismo. Lo pedimos en el nombre de Jesús y por Él. Amén. Durante toda esta Navidad he estado pensando mucho sobre la bendita Virgen María y quiero hablar de ella esta mañana. Hay muchas razones por las que me siento impulsado a hacerlo. Una es nuestro creciente compañerismo con los cristianos en la comunión católica romana, lo que nos está planteando muchas preguntas, porque algunas de las diferencias más grandes entre nosotros se refieren a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Otra es que justo antes de Navidad, un grupo de aquí fue a la iglesia Christchurch para adorar e incluso cantó en esa iglesia anglicana. Cantamos el Magnificat y eso plantó en lo profundo de mi corazón esas palabras de María. Y se quedaron conmigo durante toda la Navidad y me hicieron pensar mucho sobre su significado. Así que esta mañana vamos a buscar mirar a la Virgen María desde un punto de vista bíblico y tratar de aprender algo de ella para este nuevo año de 1979. Antes de convertirte en cristiano, una de las cosas más difíciles de creer es que Jesús era divino. Después de convertirte en cristiano, lo más difícil es creer que Jesús es humano. Antes de convertirte en cristiano, lo más difícil de creer es que Jesús tuvo un Padre divino. Pero después de convertirte en cristiano, se vuelve más difícil creer que tuvo una madre humana. En otras palabras, para el incrédulo, el lado divino de toda la historia es difícil, pero para el creyente, el lado humano de toda la historia es difícil. Y a muchos cristianos a lo largo de los últimos 2000 años les ha resultado muy difícil afrontar el concepto de que Jesús tuvo una madre humana, común y corriente. Y así, a lo largo de los siglos, creció dentro de círculos cristianos la idea de que de alguna manera María era extraordinaria, que ella era sobrenatural, que Dios estaba buscando a alguien muy, muy, muy especial a quien confiarle la tarea de traer a su hijo al mundo. Y él encontró precisamente esa persona muy especial, María, y así comenzaron a crecer las leyendas de que de alguna manera ella escapó de las debilidades de la naturaleza humana y que logró caminar por esta tierra de una manera que ninguno de los demás hombres hemos podido hacerlo. Así creció la leyenda que, en el mismo momento de su concepción, ella escapó de esa mancha heredada del egoísmo humano que cada uno de nosotros recibió en nuestra concepción y trajo al mundo, y nos hizo más difícil ser buenos que ser malos. Y luego vino la leyenda de que de alguna manera ella se las arregló para superar cada tentación que Satanás le lanzaba, de tal manera que ella lo vencía a cada paso y no tenía nada que confesar ni nada que perdonar. Entonces creció la leyenda de que en su vida matrimonial nunca conoció relaciones físicas con su esposo José y que no tuvo más hijos después de Jesús. Y luego creció la leyenda de que a su muerte ella incluso escapó de la humillación de un cuerpo que se pudrió.
Y así aparecieron estas leyendas que fueron adoptadas por los cristianos, traídos a la iglesia e incluso dándoles la autoridad del dogma y la doctrina. Crecieron estas leyendas que han llegado a ser etiquetadas como la Inmaculada Concepción, la perfección sin pecado, la virginidad perpetua y la asunción corporal de la Santísima Virgen María. Y le dieron títulos que ella nunca se dio a sí misma, ni que Dios le dio. Reina del Cielo, Nuestra Señora, Corredentora y muchos otros. Ahora, todo esto surgió del profundo sentimiento que entiendo que Dios no podría haber elegido a una mujer común y corriente para llevar a su hijo en su vientre. Pero quiero volver a la Biblia esta mañana. Entiendo el sentimiento que dio lugar a estas cosas, pero los sentimientos generalmente nos llevan a una situación ficticia, porque nuestros sentimientos no siempre están relacionados con la realidad. Quiero volver a la Biblia porque una de las glorias de este libro es que no enfatiza los sentimientos, aunque estén presentes, pero construye nuestra fe sobre hechos. Y en este caso, como en tantos otros, la verdad es más extraña que la ficción. Y los hechos son incluso más maravillosos que todo lo que he mencionado hasta ahora. El hecho es que Dios eligió a una mujer común y corriente para dar a luz a su hijo al mundo. El hecho es que María se vio a sí misma verdaderamente, y quiero dejar en claro que María hable por sí misma. Tomemos nuestra comprensión de la posición de María en la historia divina de nuestra salvación, en la que ella jugó un papel absolutamente crucial, un vínculo vital. Pero tomemos nuestra visión de María, y no de los muchos sentimientos que han surgido a lo largo de los siglos sobre ella. Y cuando vuelvo a la historia de sí misma y leo de nuevo el Magnificat, encuentro una historia maravillosa. Déjenme pintar para ustedes la escena en la que se dieron estas palabras. Si hubieran visto la escena, es posible que hubieran sentido curiosidad, pero probablemente habrían caminado por un pequeño pueblo, con unas pocas casas de piedra apiñadas a unas pocas millas al oeste de Jerusalén, en un valle, un pequeño pueblo llamado Ankarim, que pueden visitar hoy. En una de esas casas, en una cocina, que también era sala, que también era comedor y dormitorio, todo junto, dos mujeres se miraban muy emocionadas, tanto que no podían contenerse. Una era una anciana bastante corpulenta y la otra una delgada adolescente. Y te habrías preguntado por qué casi bailaban de emoción, por qué se gritaban la una a la otra. Pero no habrías podido ni soñar que dentro de los cuerpos de esas dos mujeres se guardaba todo el futuro del mundo. Y ninguna de ellas debería haber estado embarazada. Porque esa anciana no estaba gorda debido a la vejez. Tiene 6 meses de embarazo y tiene al menos 70 años. Y esa joven adolescente probablemente entre 15 y 17 años. Nunca ha conocido un hombre y ella también está esperando un bebé. Hay dos milagros en ese cuartito y ambos están muy emocionados. En un cuerpo está Juan el Bautista y en el otro cuerpo está Jesús. Y cuando reconocen la increíble mano poderosa de Dios, para quien nada es imposible, María estalla con estas palabras. Son poesía. Ya sea que las haya cantado o no, no lo sé, pero son poesía. Incluso en las versiones en inglés están impresas como poesía. Pero cuando leemos esta canción hay ecos del Antiguo Testamento, hay ecos del Cántico de Ana, pero es algo nuevo. Y ella está expresando
en el Espíritu Santo para nosotros exactamente su parte en la historia y dónde debe estar nuestra atención. Y también está expresando un mensaje que me ha sostenido durante esta Navidad y lo que quiero sea un gran estímulo para ustedes durante 1979. María y el Magnificat. No tengo ninguna garantía bíblica para decir esto, pero mis vallas se escaparon en este punto y me hice la pregunta, ¿fue mientras ella decía estas palabras que concibió a Jesús? Les voy a decir por qué pregunto. Porque el ángel vino a ella en Nazaret y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No es ahora, sino que vendrá. Unos días después de esto dice que ella fue a ver a Elizabeth para que pudieron haber concebido durante esos pocos días. Pero una de las señales seguras que se repiten una y otra vez en el Nuevo Testamento de que el Espíritu Santo ha venido sobre alguien es que su boca se abre y ensalza las obras poderosas de Dios. Así que lo dejo como una pregunta. No voy a ser dogmático con eso, pero el Espíritu Santo ciertamente vino sobre ella. Y en esa pequeña habitación en Ankarem, en esa cocina con Elizabeth, y ella exaltó las poderosas obras de Dios. Ella estaba llena de alabanza para este Dios poderoso. Y ella dice en este Magnificat que Él ha hecho grandes cosas por mí. Así que sucedió. Y lo dejo como una especulación que mientras ella alababa a Dios, el Espíritu Santo la liberó para decir lo que hizo. Que se produjo el milagro que 9 meses después trajo a Jesús al mundo en Belén. Bueno, ahora miremos este Magnificat. No hay una palabra sobre ella, le digo con reverencia, pero quiero señalar que María no hizo nada que toda madre aquí no haya hecho. Ella misma no hizo nada extraordinario. Llevó un bebé en su vientre durante 9 meses, pasó por el trabajo de traer ese bebé al mundo, le cambió los pañales a ese bebé, hizo todo lo que hace cualquier otra madre. Por supuesto, su encierro no fue en circunstancias cómodas, pero muchas otras mujeres han tenido que hacer viajes y han tenido bebés en esos viajes y han tenido bebés en circunstancias difíciles. María no hizo nada extraordinario. Dijo que fue Dios quien hizo lo extraordinario. Ella hizo lo que cualquier otro ser humano ha hecho que haya quedado embarazado. Pero Dios hizo lo extraordinario. Concibió al bebé dentro de ella. Y por eso, en todo el Magnificat, María no dice absolutamente nada de lo que ella ha hecho. Todo el Magnificat es de lo que Dios ha hecho por ella, a través de ella, para su sociedad, para su nación, para su pueblo, para cumplir su promesa. Y ahí es donde quiero comenzar. Es casi como si mientras ella alaba a Dios, las ondas de lo sucedido se extendieran en mayor medida y en círculos cada vez más grandes. Ella comienza el Magnificat pensando en lo que le ha sucedido personalmente. Luego piensa en lo que está sucediendo socialmente. Luego piensa en lo que está sucediendo a nivel nacional. Todo dentro de su cuerpo. Así que sigamos a María a través de este himno de alabanza que le agranda la visión de Dios. Ella obtiene una visión cada vez más grande de lo que está sucediendo y es por eso que ella dice magnífico al Señor. Eso significa simplemente obtener una visión cada vez más grande de Dios. Este milagro que le ha sucedido personalmente es una gran cosa para ella. También es una gran cosa para la sociedad. Es una gran cosa para su nación. Y como vamos a ver al final, de hecho fue una gran cosa para el mundo entero. Oh, magnífica al Señor conmigo, dice el salmista. Y María dice, mi alma engrandece al Señor. Tengo una visión cada vez más grande que Dios, de Dios que nunca antes había tenido. Y ella enfrenta muy honestamente el hecho de que ahora es la mujer más famosa de la historia. No por nada de lo que haya hecho, sino porque de lo que Dios ha hecho por ella
Y ella dice, saben que por todas las generaciones la gente me llamará bienaventurada. Y confieso que como protestante he tenido mucho miedo de lo que los católicos decían de María, que no la he llamado bienaventurada. Pero lo hago con mucho gusto esta mañana. Ella era la bienaventurada Virgen María. Llamémosla bienaventurada y cumplamos su propia profecía. Digamos en nuestra generación que fue bendecida. Ella no dijo, yo soy la que bendice, yo voy a ser quien bendecirá a más personas que cualquier otra. Ella dijo, he sido bendecida más que cualquier otra, y de ahora en adelante todos sabrán mi nombre. Es un nombre común, mi esposa lleva ese nombre. María aquí lleva este nombre. ¿Cuántas Marías hay aquí? Bueno, calculo que al menos unas 20 o unas 25. Es un nombre común, y sin embargo María se ha convertido en la mujer más famosa de la historia. Y cada año su nombre resuena en todo el mundo cuando la gente piensa a María en un establo, amamantando a un bebé Jesús. Pero como ella piensa de sí misma, ella simplemente no quiere que atraiga la atención hacia ella. Ella sabe que ahora se ha hecho famosa para siempre, que su nombre durará mientras dure la historia. Ella lo sabe, pero dice, quiero magnificar al Señor, mi Salvador. No existe un sentido aquí de que ella no tenía pecado, que no necesitaba un Salvador. Hay una declaración simple, mi Salvador que me salvó, mi Señor, ha hecho cosas tan grandes por mí, me ha magnificado, que debo magnificarlo. Y ella desvía nuestra atención, está diciendo tres cosas. Está diciendo, el Señor me ha honrado, por lo tanto quiero honrarlo. Y luego continúa afirmando algo que comienza a ponerte en escena. Y a cualquiera que lo honre, Él lo honrará. Santo es su nombre, y a lo largo de las generaciones no solo yo seré llamada bienaventurada, pero otras personas serán bendecidas. De una generación a otra, Él muestra misericordia a aquellos que lo honran, y quiero que sepa que en su misericordia lo que ella señala, no su mérito, sino la misericordia de Dios. A pesar de que ella ha honrado a Dios, incluso aunque ha temido a Dios, aunque ha reverenciado a Dios, todavía dice que es su misericordia, no nuestro mérito, lo que hará que venga su bendición. Y es como si se sintiera ese privilegio santo de ser tan honrada por Dios y queriendo honrarlo a cambio, quiere incluir a todos en su propia experiencia y dice que su nombre es santo y si lo honras, su misericordia también está disponible para ti y Él también te honrará. No tiene sentido ponerse en un pedestal, no tiene sentido querer ser diferente. Sabe que va a ser famosa, sabe que ha sido señalada, sabe que se le ha dado el privilegio único entre todas las mujeres, pero no quiere tener el honor. Se lo quiere dar al Señor y quiere que el Señor pueda honrar a todas las demás generaciones también. Y por ella se abre ampliamente el sentido de honrar. Y tengo una profunda sensación de asombro por este honrar a Dios. Y este Dios honrando a las personas, en las que María se ha visto atrapado. Y sé que es cierto hoy que cualquiera hoy que honra a Dios, Dios lo honrará. No por el mérito de esa persona, sino por la misericordia de Dios. Y es en su misericordia que dice, si me honras, yo te honro. Mi nombre es santo, y si temes mi nombre, mi misericordia se derrama en tu vida y hace cosas que son imposibles. Porque con Dios nada es imposible. Esa es la primera reacción de María y el Espíritu Santo le da esta hermosa expresión a nivel personal y este anhelo de honrar a Dios y el anhelo de que otras personas sean honradas por Él. Esa es una hermosa respuesta desinteresada a la fama que Dios le ha traído. Sus, sus pensamientos se amplían un poco más aún. Pasa de este nivel de persona a lo que yo quiero llamar el nivel social. Stanley Jones, el misionero que fue a la India, dijo que el Magnificat es el documento más revolucionario del mundo.
Leí en mi periódico matutino hace 3 semanas que hay un país que es mejor no nombrar y que ha prohibido cantar el Magnificat porque es demasiado revolucionario, porque se lee en él un trasfondo político. Por lo que ahora hay una parte de este mundo nuestro donde la ley no te permite cantar el Magnificat, porque habla de una revolución social, un cambio del mundo, al revés. Y María, al reflexionar en el espíritu sobre lo que le ha sucedido, se da cuenta de algo, que Dios, cuando quiere usar a las personas, no elige a aquellos a quienes el mundo considera importantes. Él no toma a la crema de la cima de la pila social. Por lo general toma a alguien de abajo. De hecho, Dios es tan Dios que cuando mira cómo está estructurada la sociedad humana, quiere cambiar todo el asunto al revés. Quiere darlo vuelta. Es una dura realidad de la vida en la sociedad en la que vivimos, pero que por mucho que intentes hacer que todos sean iguales, algunos llegan a la cima y muchos se hunden hasta el fondo. Siempre que ha habido una revolución para hacer que todos sean iguales, en cuestión de años, hay algunos que son ricos y muchos que son pobres. Así es la vida. Y entonces algunos tienen la capacidad y la ambición de escalar, y cuando lo hacen se enorgullecen y dicen, miren, ¿dónde estoy? Soy un hombre hecho a mí mismo. Yo me hice. Se decía de un fabricante del norte que era un hombre hecho a sí mismo y adoraba a su creador. Piensen en eso. Dios no soporta el orgullo humano. No tiene lugar para aquellos que dicen, he llegado a donde estoy hoy gracias a mis esfuerzos. Y Dios es un Dios que toma a los orgullosos y los arroja al fondo del montón. Y Dios es un Dios que toma reyes, príncipes y presidentes. ¿Saben que entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, 24 cabezas coronadas de Europa cayeron en el olvido? Y Dios es un Dios que puede tomar a los príncipes y a los shahs y eliminarlos. Y puede tomar a los humildes y exaltarlos. Eso es algo revolucionario. Ahora quiero leer entre líneas un poco aquí. Y otra vez voy a ir un poco más lejos que las palabras de las escrituras, quizás. Pero solo les voy a pedir que piensen en esto. Tengo la sensación de que, aunque María sabía que descendía de David, nunca había considerado que sería la madre del hijo de David. Les diré por qué. Ella no estaba viviendo en el lugar correcto. Para empezar, estaba viviendo en el norte, inculto de Nazaret, del cual nunca salió nada bueno. Al leer entre líneas, me parece que ella estaba en el borde mismo de su familia. De hecho, la familia la había olvidado. La mayoría de los descendientes de David todavía vivían en Belén, la ciudad de David, o en Jerusalén, su capital. Allí es donde todavía estaba el centro de la tribu de su familia. Y ella estaba en el lejano norte, casada con un carpintero pobre. No era nadie en la familia, estaba olvidada. Y por eso cuando fue a Belén, que estaba llena de sus familiares, tuvo que ir al mesón. Ni siquiera había un familiar que la acogiera. Pero en gran parte es porque dice en el Magnificat, Él se acordó de mí, me recordó. Casi como si ella estuviera diciendo, yo era la niña olvidada de la familia, estaba en el norte, y eso incluso me hizo olvidar que descendía de David. Pero Él se acordó de mí, Dios se acordó de mí, su humilde sierva, en la que estaba en el fondo de las cosas. Yo era una don nadie. Y de repente ella se dio cuenta de que porque Dios la había elegido y porque Dios se había acordado de ella, el Espíritu Santo le permitió decir, puedo ver qué clase de Dios es Él. Él es el Dios que elige a los nadies y hace de ellos alguien. Él es el Dios que toma a las personas que otros han olvidado y las recuerda. Él es el Dios que toma a las personas de abajo y las pone en la cima. Y Él es el Dios que toma a las personas de arriba y las pone en el fondo. Vivimos en una zona donde vive mucha gente importante.
Hay más millonarios en un radio de 15 millas de Guildford que en todo el resto de Inglaterra juntos. Pero Dios no ha elegido a muchos de ellos. Creo que no hay ninguno esta mañana aquí. Y en cierto sentido, cuando miro a mi alrededor esta mañana, no veo a muchas de las personas más importantes de Guildford aquí. Cuando me miran y yo los miro, vemos gente común. Ese es Dios. Es una revolución social. El mundo diría, si vas a obtener el reino de Dios, que se establezca, vamos por la gente importante, vamos por los que tienen estatus, van a influenciar a tantos, vamos por este hombre, vamos a que por aquel. Y Dios dice, no, no, no busco gente así, busco gente común, busco a los que el mundo tiene olvidados. Estoy buscando a aquellos que piensan que son unos tontos. Estoy buscando personas no por lo que tienen, sino por lo que no tienen. Solo quiero una vida con la que pueda hacer algo grandioso. Así como el Espíritu Santo hace grandes cosas para ellos, para que me alaben y la gloria sea para mí. Y María ve esta implicación social. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice, miren, ustedes, hermanos, tienen muy pocos nobles, muy pocos sabios, algunos grandes, pero la mayoría de ustedes son don nadies. La mayoría de ustedes son tan comunes, y eso es lo que Dios va a usar para reducir a la nada las cosas que son. Él va a usar a los don nadie para reducir a los alguien a la nada. Y aunque el mundo tiene su propia escala social y estatus, Dios tiene una manera diferente de ver las cosas. No es de extrañar que en este país se haya prohibido el Magnificat. Es una enseñanza peligrosa. Estamos haciendo la pregunta equivocada, Abraham. Si preguntamos qué tenía María que otras mujeres no tenían, que Dios debería elegirla. María querría decirnos a nosotros esta mañana, no hagan esa pregunta. Pregunten qué tiene Dios que yo no tenía. Y luego tienen la razón por la que Él me eligió. Este fue el principio todo el tiempo. ¿Por qué Dios eligió a los judíos? ¿Porque eran una gran nación? No, Dios no escogió a los judíos porque eran más grandes que cualquier otra nación. De hecho, eran más pequeños que cualquier nación. Y por eso los eligió. No tenían nada que ofrecerle. Entonces dijo, van a ser mi pueblo. Y es por eso que una y otra vez, cuando el llamado de Dios llegó a alguien, en el Antiguo Testamento, su reacción inmediata fue, pero Dios, no estoy preparado para esto. No puedo hacer eso, no tengo los dones que necesitas. No tengo la personalidad. Y Moisés dijo, Dios, ni siquiera puedo hablar. No puedo unir mis palabras. Y Dios le dijo, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Amós dijo, solo soy un jardinero, soy un labrador de la tierra. Y Dios dijo, tú vas a ser mi profeta. Y cuando Jesús vino a elegir a 12 hombres para hacer una iglesia, no dijo, bueno, ahora, ¿quiénes son las personas más importantes, más talentosas y más dotadas de la nación? Vio a un pescador y le dijo, sígueme. Y vio a un hombre detrás de un escritorio en un mostrador de impuestos y dijo, sígueme. Y decimos, Jesús, ¿qué grupo que elegiste? Un grupo de hombres comunes y corrientes. Así es como Dios hace. Déjenme pasar al tercer círculo. María estaba teniendo una visión cada vez más grande de Dios a medida que continúa alabándolo. Y ahora dice Dios, puedo ver ahora algo más grande. Puedo ver algo nacional sucediendo ahora a través de todo esto. ¿Has recordado tu promesa a Abraham? Por supuesto, había habido muchas razones para pensar que Dios se había olvidado. Les voy a decir por qué. Durante 400 años, Dios no había dicho una sola palabra a su pueblo. Ningún profeta, así dice el Señor, durante 400 años, Dios había estado en silencio y los cielos se habían cerrado. Y no había venido palabra del Señor en 4 siglos. Eso es mucho tiempo. Son 12 generaciones. Y por 12 generaciones Dios no había hablado. Y muchos decían, se olvidó. Nos olvidó, nos prometió esta tierra y se le olvidó. Porque durante estos 400 años no solo Dios no habló, pero sucedió algo más. Habían estado ocupados por potencias enemigas durante 400 años. Primero los egipcios, luego los sirios, después los griegos, después los romanos. Y por 4 siglos Dios no les había dicho qué hacer.
Los egipcios los habían ordenado, los griegos les habían gritado, los romanos ahora les decían que llevaran sus cargas 1 milla y muchos pensaron que Dios se había olvidado. Pero María alabó a Dios y dijo, Dios, ¿te acordaste? ¿Recordaste la promesa que le habías hecho a Abraham? Y te acordaste. Y ella vio las esperanzas de toda una nación cumplidas a través de lo que estaba sucediendo. Es una concepción maravillosa. Fue lo más lejos que pudo llegar. No pudo llegar más lejos. El Espíritu Santo sabía cuánto podía tomar y cuánto podía expresar, y no vio el círculo más grande de todos en esta etapa. Quizás lo haya hecho después, pero había algo más grande que ella podía haber dicho. Porque la promesa a Abraham no fue solo una promesa para su siervo Israel. Si recordamos fue esta, te daré esta tierra para siempre. Pero la promesa también decía, y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y María podría haber continuado diciendo, y Señor, vas a bendecir a todo el mundo. Pero eso no le fue revelado. Ella no debía saber que más gentiles que judíos la llamarían bienaventurada en las generaciones futuras, y que la bendición que había llegado sobre ella, y lo grande que se había hecho ella, en ella, iría a los gentiles en lugar de a los judíos, durante muchos cientos de años, hasta que regresara nuevamente a su propia nación en los últimos días. Ella no sabía todo eso. Y por eso el Magnífica termina con esta imagen nacional de Dios ayudando a toda una nación a través de un bebé. Magnifica al Señor. Ahora, aquí está la carga que tengo que compartir con ustedes esta mañana, y espero que sea de aliento para ustedes. No quiero menospreciar a la Virgen María, no quiero pelear por los sentimientos de la gente hacia ella. Me mantendré firme en los hechos. No puedo aceptar lo que los sentimientos humanos han dicho sobre ella, que la han hecho sobrenatural, superhumana. Solo quiero regocijarme en el hecho de que cuando Dios estaba buscando a su alrededor una madre para llevar a su hijo, buscó una chica ordinaria. ¿Por qué? ¿Por qué eso debería conmoverme y emocionarme? Les voy a decir por qué. Porque la última mención de la Virgen María en las Escrituras, el último uso de su nombre, la coloca entre 120 personas ordinarias. Y no pone su nombre primero, solamente lo pone en la mitad. Y 120 personas ordinarias y corrientes están en una reunión de oración diciendo, Señor, que tu Espíritu venga sobre nosotros. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre esos 120, sucedió lo mismo que le sucedió a la Virgen María. Se les abrió la boca y ensalzaron las obras de Dios. Pero sucedió algo aún más maravilloso, que es la obra única del Espíritu Santo. Y aquí lleva el corazón de mi mensaje en esta mañana. No solo fue lanzada palabra de alabanza, no solo magnificaron al Señor y obtuvieron una visión cada vez más grande del Señor, pero les diré lo que sucedió. El Espíritu Santo hizo su obra única en esas 120 y otras personas ordinarias más tarde, y durante estos últimos 2000 años, con muchas más personas, el Espíritu Santo comenzó a formar a Cristo dentro de ellos, para que se convirtieran en portadores del Hijo de Dios, para llevarlo a su comunidad y llevar dentro de sus propios cuerpos a la segunda persona de la Trinidad, a un mundo que tanto necesitaba un Salvador. ¿No es increíble que lo que le había sucedido a María de manera única, y era único, había algo bastante único en tener que llevar el cuerpo real del Hijo de Dios? Sin embargo, ahora le estaba sucediendo a María y a otras 119 personas
comunes y corrientes. El Espíritu Santo iba a formar a Cristo dentro de ellos, para que pudieran llevarlo a un mundo necesitado. Gente común y corriente. Aquí está mi mensaje para ustedes para el nuevo año. No creo que Dios esté buscando grandes personas este año. No creo que esté buscando grandes hechos, ni grandes regalos, ni grandes habilidades. Tengo la sensación de que Dios está diciendo que lo único que busca son personas comunes y corrientes, que le permitan hacer cosas extraordinarias con ellas. Todo lo que busco es material poco prometedor, a través del cual pueda cumplir mis promesas. Todo lo que busco son las respuestas que María me dio, y que son respuestas que cualquier persona común y corriente puede dar. Y cuando volví a la historia de la bendita Virgen María, pensé que no había nada de lo que María hizo que ninguno de ustedes no pudiera hacer. ¿Qué hizo? Ella creía que Dios podía hacer lo que él dijo. Eso es todo. Nada más. Y estaba dispuesta a someterse a ese plan. Lo que ella no sabía entonces era el sacrificio que estaría involucrado o el sufrimiento que implicaría. Unas semanas después del nacimiento de Jesús, recibió una advertencia de que una espada atravesaría su propio corazón. Pero en el momento de la concepción, lo único que se requería de ella era creer que Dios cumpliría su palabra, si ella se sometiera. Y yo noté la soberanía de Dios en esto. Él no vino a María y le dijo, ¿orarías por esto y considerarías ser la madre de mi hijo? ¿Le darías un poco de tiempo y luego vendrías y me darías tu respuesta? Él no dijo eso. Él dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y harás esto. Y María dijo, haz conmigo según tu palabra. El título que María se dio era muy humilde. Era el real, el título más bajo en la escala social. El título más bajo que se le podía dar a alguien en aquellos días era el de esclavo. Y todo lo que María dijo fue, he aquí tu esclava, la esclava del Señor. Pablo, escribiendo sus cartas, usualmente comienza diciendo, Pablo, un esclavo de Jesucristo. Y lo más grande que podríamos hacer este nuevo año sería decirle a Jesús, soy tu esclavo, haz conmigo lo que has dicho. Ese es el mensaje de María. Alabado sea Dios por una pequeña aldeana, una don nadie, alguien olvidado, una persona solitaria, nada especial. Pero Dios le mandó a Gabriel para decirle que iba a hacer algo especial con ella. Oremos. Padre, queremos agradecerte mucho que esta historia nos anima. Gracias que no son las personas especiales las que buscas, sino la gente común. Eres tú, Señor, quien hace las grandes cosas. Oh, magnifica al Señor. Que nuestros espíritus exalten a Dios.
nuestro Salvador, que tomó a gente común como nosotros y tenía un plan para nosotros. Un plan que era para el bien y no para el mal. Un plan que era para darle gloria. Señor Jesús, ninguno de nosotros sabe lo que depara este año, excepto tú. Tienes un plan para cada vida ordinaria. Y oro muy fervientemente, Señor, que si hay alguien en esta congregación que se siente abandonado o olvidado, o que siente que hay algo que no tiene un aporte que puedan hacer, que sienten que no tienen grandes dones, que no son muy importantes, Señor, te pido que les ministres el ejemplo de María y dejes que el Espíritu Santo venga sobre ellos y haga grandes cosas a través de ellos y en ellos. Gracias, Señor, porque cuando tan solo una persona te dice eso, no hay límite para lo que puede pasar. Personalmente, socialmente, nacionalmente y hasta universalmente, porque eres un Dios grande, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios misericordioso y un Dios que recuerda. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hudson Taylor, que fundó la Misión Interior de China, conocida como la Comunidad Misionera en el extranjero, dijo que todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que han contado con una sola cosa. Dios está con ellos. No hay nada que Dios no pueda hacer. La sierva del Señor, dijo María, que me suceda como has dicho. Vamos a cantar juntos de Joyful Noise en la página 7. Padre, pongo en tus manos las cosas que no puedo hacer.